Bienvenidos a la 10ª parte de esta serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender y la 9ª sección del módulo de modelado. En esta sección vamos a conectar los dedos con la palma y a pulir la forma de la mano. Para lograrlo vamos a aprender a usar la herramienta de cuchillo para agregar libremente subdivisiones que nos ayuden a tener control en el flujo de polígonos, de tal modo que podamos añadir más detalles a nuestro modelo sin necesidad de arruinar su forma y su topología. Extruir un conjunto de caras seleccionadas de manera individual para tener mejor definido el espacio en que se conecta la palma con los dedos. Y finalmente, veremos cómo conectar vértices y caras en un solo paso, donde exploraremos con más detalle lo último, experimentando las diversas maneras para lograrlo, además de entender cuándo se generan malas conexiones y cómo solucionar ese tipo de problemas. Empecemos. Bien, primero analicemos nuestra situación. Para poder unir los dedos a la palma, debemos agregar subdivisiones a esta. El problema es que al añadir bucles de aristas como lo hacemos normalmente, nos compromete a agregar más polígonos en áreas donde no son necesarias. Por otro lado, si no añadimos esas subdivisiones, estamos forzados a hacer conexiones que, además de ser rebuscadas, arruinan la topología y la estética de nuestro modelo. Para confrontar ambos problemas, vamos a usar la herramienta Knife o cuchillo. Pero primero, en la vista frontal, presione Control y 7 del teclado numérico para pasar a la vista inferior. Habilite el modo sólido en ambas vistas. Acomódelas hasta que pueda apreciar mejor la mano y deseleccione los vértices. Luego en cualquiera de las vistas, presione K para activar la herramienta de cuchillo o Knife, la cual también puede encontrar en el panel de herramientas. Una vez nuestro puntero se ha convertido en un cuchillo, mediante clic izquierdo vamos a ir insertando los vértices que definen la previsualización del corte. Los vértices verdes indican que no se ha definido el corte, mientras que los rojos sí. Una vez la previsualización tiene esta forma, de acuerdo a las instrucciones en la barra inferior, podemos insertar el corte presionando Enter o espacio, pero solo agregamos ese corte en un solo lado. Lo que necesitamos es aplicar ese corte en ambos lados al mismo tiempo. Presione Control Z para intentar eso. Maximice alguna de las dos vistas 3D, ya sea con Control arriba, Control abajo o Shift espacio. Una vez maximizada el área, presione K para activar la herramienta de cuchillo. Esta vez podemos ver toda la información en la barra de ayuda. En este caso, es de nuestro interés la opción Z Cut Through, que nos indica que al presionar Z podemos cortar a través de la geometría. Fíjese que entre paréntesis se indica el estado en que se encuentra la opción. En este caso Off indica que está apagada, y al presionar Z varias veces veremos cómo se altera su estado. Vamos a dejar la opción en On para dejarla activada y así realizar el corte anterior. Si desea realizar trazos más rectos, recomiendo activar esta otra opción, C Angle Constraint. Lo que hace es que al presionar C se aplica una restricción de 45 grados en todas las direcciones, forzándonos a realizar este tipo de trayectos. Siga trazando. No se preocupe si no se visualiza el corte en el otro lado, ya que al momento de terminar el trayecto y al minimizar el área, podrá apreciar el resultado en ambos lados. Bien, tome en cuenta que cada vez que agregamos subdivisiones de forma libre, alrededor de la región donde se hizo el corte aparecerán polígonos de más de 4 lados. Recuerde que en esta serie de tutoriales se propuso que cada una de las caras de la geometría sean cuadriláteros. Nosotros podemos corroborar la cantidad de lados a simple vista, o seleccionando el polígono
y viendo que la cantidad de sus vértices o aristas seleccionadas sean igual a 4, como sucede en este caso. Si selecciona los vértices del polígono que rodea este cuadrilátero, podrá comprobar que es un polígono de más de 4 lados. En este caso es uno de 6 lados, tal y como nos indica la línea de información. Para solucionar esto, debemos conectar los vértices que están alineados y desconectados presionando J. De ese modo, generamos una arista que separa en dos cuadriláteros el polígono anterior. Y realizamos el mismo procedimiento con las caras restantes. Lamentablemente, con el atajo de teclado debemos conectarlas una a una, pero eso no quiere decir que no exista una alternativa más rápida. Vamos a ensayarla. Mantenga control Z hasta disolver todas las conexiones. Habilita el modo alambrado en cualquiera de las dos vistas. Ahora, elija los vértices desconectados mediante la selección por borde. Diríjase a Mesh, Vertices, con control V se invoca este menú. En el resalte, Connect Vertices, conectar vértices. Observe que todas las opciones tienen una letra subrayada. Esto indica que para acceder a esa opción de forma más rápida en ese menú, debemos presionar la tecla que corresponde a esa letra. En este caso corresponde a la tecla V, pero no vaya a elegir todavía la opción, pues vamos a practicarla usando los atajos de teclado. Bien, estando en la vista 3D, presione Control V y cuando aparezca el menú, vuelva a presionar V para elegir la opción Connect Vertices. De ese modo conectamos más rápido los vértices. Cambie el modo de selección a Face. Acomode la vista de la siguiente manera y seleccione estas caras. Ahora vamos a definir la base de los dedos desde la palma, pues así nos será más fácil unir ambas partes. Para ello, es necesario ejecutar un comando especial de la extrusión, que nos permite extruir las caras de manera individual, ya que si lo hacemos de manera convencional, es decir, presionando la tecla E, las caras que estén juntas se mantendrán unidas. Presione T para activar el panel de herramientas. De ahí, solamente acerque el ratón al botón Extrude Individual para que aparezca el cuadro de ayuda y así ver su información, ya que usualmente ahí podemos encontrar el atajo por teclado de la opción, pues lo ideal es acceder a esas opciones de forma más rápida. Como no encontramos nada, pasemos a Extrude. Observe que este sí posee su atajo por teclado, que es el que hemos venido usando. Ahora acerca el puntero al menú desplegable Extrude, el cual contiene todas las opciones de extrusión del programa, y como podrá notar, el cuadro de ayuda nos indica que el atajo de teclado para invocarlo es la combinación Alt-E. Oculte el panel de herramientas y presione esa combinación para invocar el menú. De los tres tipos de extrusión vamos a seleccionar Individual Face. Mueva el ratón y digite 0.007 en el valor de Shrink Flatten para que las caras queden extruidas de esta manera. Ubíquese en la vista superior. Presione Control punto para que el pivote de cada cara sea individual. Presione S y escale hasta 0.79 por los tres ejes. Mientras escala, observe que hemos generado polígonos de manera individual. Ahora, presione Control E para habilitar el menú especial de las aristas, y de ahí elija Mark Seams para marcar en rojo los polígonos de la base de los dedos, permitiéndonos así definir límites de selección. Seleccione la base del dedo gordo, ubíquese en la vista frontal y acomode esa parte para que coincida con el bosquejo. Seleccione las caras de la región vacía, presione W y elija Bridge Edge Loops. Notará que se ha generado esta mala conexión. Esto suele suceder cuando intentamos conectar varios polígonos simultáneamente. Presione F6 para activar el menú flotante de la opción. Haga clic en Open Loop y experimente con las dos opciones restantes, Close Loop
y loop pairs. Aún así, vemos que el problema persiste. Presione Control Z para disolver esas malas conexiones, ya que vamos a entender por qué ocurre eso. Desde aquí, mientras aparezca este marco junto a este ojo, voy a necesitar toda su atención. Existen dos razones que pueden ocasionar este problema, pero antes de analizarlas, empecemos descartando que nuestro archivo está defectuoso. Para comprobar eso, voy a abrir una escena nueva en la que modelaré una mano rápidamente, para recrear las circunstancias que nos están afectando. En este caso, en lugar de crear los dedos a partir de una caja aparte, voy a duplicar la base de los polígonos marcados y los voy a mover hacia la derecha. Antes de conectar, también es necesario comprender cómo funcionan las tres opciones que vimos previamente. Para ello, duplicaré las caras que tengo seleccionadas y las organizaré formando una especie de círculo. Ahora las conectaré mediante Bridge Edge Loops y obtenemos esta conexión cíclica en forma de diamante. Esto es porque la opción Open Loop o ciclo abierto conecta las caras o aristas seleccionadas en forma circular, pero sin terminar el ciclo. Close Loop o ciclo cerrado conecta en forma circular, pero completando el ciclo. Loop Pairs o ciclo par conecta de dos en dos. Ahora contemple cómo se cumplen las tres condiciones, teniendo organizados los polígonos de diversas maneras. Una vez comprendida la funcionalidad de las tres opciones, nos queda claro que debemos usar la opción Loop Pairs para conectar los dedos. Voy a deshacer la conexión para duplicar este objeto 7 veces. Desde la segunda mano, a excepción de la última, voy a desordenar los dedos de diversas maneras, para que queden desalineados con su pareja de enfrente. Ahora, cuando vuelvo a utilizar la opción Bridge Edge Loops, fíjese que los polígonos de la primera, segunda y séptima mano se conectaron correctamente, pues estos estaban completamente alineados, mientras que los polígonos de la tercera hasta la sexta mano se conectaron incorrectamente, pues no estaban totalmente alineados. Por lo tanto, es importante que el centro de cada polígono esté alineado con su par si se desea una buena conexión. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es cuando nuestros objetos son muy pequeños, pues al ser distancias diminutas, al programa le queda muy difícil determinar qué tan separados están los objetos, lo que aumenta la probabilidad de una mala conexión. Un caso similar a esto es cuando en nuestra escena creamos un objeto demasiado pequeño y luego lo agrandamos desde el modo objeto. En este caso, creé un cubo de 1 milímetro y lo escalé muchas veces. Esto va a provocar que sigan apareciendo malas conexiones o que muchas funciones se comporten bruscamente, como sucede con esta extrusión. Eso es porque las distancias siguen siendo pequeñas, pues el programa sigue considerando que el objeto es de 1 milímetro, ya que no se le ha indicado que las dimensiones actuales del objeto sean ahora su tamaño original. Es decir, debemos hacer que los tres valores de la escala sean igual a 1, mientras los valores actuales de sus dimensiones se mantienen intactos. Esto se conoce como aplicar una transformación. Para realizar eso, estando en modo objeto, se debe ir a Object, Apply y Scale, o en su defecto, Control A, Scale, pues en este caso vamos a aplicar la escala. Ahora observe cómo se ejecutan las conexiones correctamente. Por cierto, el comando que me permite seleccionar objetos que comparten las mismas características lo pueden encontrar en Select, Select Similar o presionando Shift-G. Las opciones disponibles dependen del modo de selección en el que nos encontremos. Si no desea aplicar transformaciones,
existe otra alternativa. En Mesh, Face, vamos a usar estas dos opciones. Fill, que se activa con Alt F, y Trace to Quads, que se activa mediante Alt J. Entonces, se presiona Alt F para conectar. Tome en cuenta que para obtener buenas conexiones con este método, se recomienda que alguno de los polígonos sea más largo y ancho que su par, y que el más pequeño se encuentre en el área del más grande. Como quedaron triángulos en ese proceso, se presiona Alt J para combinar esos triángulos en cuadriláteros. Se aumenta el valor de ambos ángulos en 180 grados para asegurarnos de que no quede ningún triángulo, ya que si solamente aumentamos uno de los dos valores, puede quedar alguno sobrando. Ahora se deben eliminar las caras internas que quedaron sobrando desde el primer paso, pues recuerde que ocasionan problemas de topología y selección. Para seleccionarlas, nos dirigimos a Select All Ball Trail, Interior Face, o espacio, digitamos Interior, Select Interior Face. Teniéndolas seleccionadas, se eliminan con X, Face. Finalmente, Control N para restaurar las normales. Teniendo una noción de lo que ocasiona el problema, debemos ver en nuestra escena cuál de esas condiciones está provocando esas conexiones. Es por eso que voy a abrir otro archivo donde no he conectado los dedos con las manos. Como vimos que los problemas se presentaron en escenas nuevas, se puede descartar que la escena de nuestro personaje está defectuosa. Ahora voy a comprobar que no es un problema de alineación. Para ello, ocultaré los dedos que creamos y voy a duplicar y extruir los polígonos marcados de la palma, para que sean los nuevos dedos. Con esto me aseguro de que el centro de los polígonos a conectarse estén totalmente alineados. Si al conectarlos vemos que el problema persiste al tener la opción Loop Per seleccionada, entonces descartamos que sea por mala alineación de los polígonos, pasando a ver el siguiente problema, que es la escala del objeto. Para comprobar eso, voy a hacer una conexión con una copia gigante de la palma y los dedos que teníamos inicialmente. Observe que se ha realizado la conexión correctamente, así que efectivamente es un problema de escala. Recomiendo que este proceso solamente se utilice para comprobar y no como una solución, pues luego de agrandar el objeto para realizar la conexión, se debe reajustar a su tamaño original, lo cual sería muy impráctico y tedioso. Afortunadamente, ya conocemos dos métodos que ahorran ese proceso. Es momento de ponerlos en práctica. Vamos a hacer primero la conexión que ignora la escala del objeto. Teniendo las caras seleccionadas, presione Control E y elija Mark Seams para que queden marcadas en rojo. Presione Alt F. Notará que solamente se ha generado una mala conexión en el pulgar. Recuerde que esto sucede porque la base del pulgar, a pesar de ser más larga que el dedo, no es más ancha. Así que vamos a compensar eso escalándola 1.29 por el eje Y. Control Tab para cambiar el modo de selección a Edge. Presione Shift G y elija Seams para seleccionar todas las aristas marcadas en rojo. Vuelva a presionar Alt F. Esta vez se deben conectar bien los polígonos. Teniendo seleccionadas las caras trianguladas, presione Alt J. Luego presione F6, acerque el ratón al primer valor, mantenga presionado clic izquierdo y arrastre el ratón al segundo valor. De ese modo podemos editar ambas celdas. Digite 180 en ambas casillas para eliminar todos los triángulos. Presione A para deseleccionar, presione espacio, digite Interior y elija Select Interior Face para seleccionar las caras internas. Presione X y F para eliminarlas
y con eso concluimos la solución A. Ahora vamos a ensayar la solución B, la cual es mucho más rápida que la anterior, pero antes vamos a deshacer la conexión. Presione Control Alt Z para habilitar el historial. Las opciones más recientes son las que se encuentran más arriba y más hacia la izquierda en este menú. En este caso vamos a seleccionar Select Similar, pues esto fue antes de conectar con la opción Fill. Presione Tab para salir del modo edición. Presione N para activar el panel de propiedades. Diríjase a la parte superior de ese panel hasta ubicar las transformaciones. Observe que el valor de Scale no es 1. Esto sucede porque en el primer tutorial nosotros escalamos el bosquejo desde el modo objeto. Y fíjese que al conectar las caras teniendo la opción Loop Pairs activada, persiste la mala conexión pues no se ha aplicado la transformación. Entonces, estando en modo objeto, presione Control A, S. De ese modo aplicamos la escala. Entre al modo edición. Teniendo las caras seleccionadas, presione W, E para elegir Bridge Edge Loops. Presione F6 para asegurarse de que la opción Loop Pairs está activada. Con esto, hemos explorado ambos métodos para conectar varios polígonos directamente. Vamos a hacer unos últimos ajustes. Presione Control Tab y elija Face. Alinee los dedos con sus bases para que no se vean torcidos. Escale el dedo pulgar 0.7 unidades por el eje Y para que se vea más delgado. Y muévalo menos 1.9 por ese eje para que quede alineado con su base. Presione Control Tab y elija Vértices. Seleccione un vértice de la parte superior de la base de los dedos y mediante la selección por borde elija el resto, para alinear esa parte con el bosquejo. Seleccione esta arista. Presione Control 1 del teclado numérico para ir a la vista posterior. Seleccione los vértices opuestos y muévalos menos 1.85 por el eje Z. Ubíquese en la vista lateral. Seleccione los tres vértices derechos de la palma. Muévalos 3.1 milímetros por el eje Z. Finalmente, seleccione los dos vértices del centro y los dos del lado derecho para moverlos por el eje Z hasta obtener la forma montañosa en la palma. Deje alguna de las vistas en frontal y lateral, pues hemos terminado de pulir la mano de nuestro personaje. Guarde los cambios, ya que aquí concluye este tutorial. En este video aprendimos diferentes formas para optimizar procesos, como extruir caras individualmente, además de conectar varios vértices y caras simultáneamente. También se entendió la importancia de aplicar una transformación para evitar problemas en el funcionamiento de las opciones, y tuvimos un breve contacto con el historial. En el siguiente video veremos cómo crear la oreja a partir del bosquejo, usando herramientas para remover duplicados y rellenar áreas vacías. También usaremos el modificador espejo para crear la otra mitad del modelo. Y definiremos el área del cuero cabelludo mediante la herramienta cuchillo. Espero como siempre que hayan aprendido algo. Recuerden que cualquier retroalimentación para mejorar los videos es bienvenida. Agradezco mucho su constante apoyo moral. Los espero en el siguiente video y les deseo buena energía en sus proyectos.